para este segundo periodo es leyes de los gases. Entonces, eje temático 2, leyes de los gases. Bueno, vamos entonces con los ejes articuladores. De igual manera que en cada periodo vamos a estar manejando 3 ejes articuladores. El primer eje es cómo se caracterizan las leyes que rigen el comportamiento de los gases. Entonces vamos a mirar en qué consiste cada una de esas leyes y cómo las podemos reconocer. El segundo eje es de qué manera se resuelven los problemas de las leyes de los gases. Entonces, cada una de las leyes tiene una formulación y pues vamos a aprender a identificar en un problema cuando estamos hablando de cada una de esas leyes y cómo se formula. Y por último, cómo se aplican las leyes de los gases en la cotidianidad. Entonces, a pesar de que están discriminados como 3 ejes, cada ley va a tener la aplicación de los 3. ¿Por qué? Porque en cada una de ellas tenemos que mirar sus características, eh, los problemas, cómo se resuelven y cómo se aplica esa ley en la cotidianidad. Bueno, para el que me está preguntando, el eje temático es leyes de los gases. Eje temático 2, leyes de los gases. Bueno, tomamos el apunte, por favor, de los ejes articuladores. Título, leyes de los gases. Son aquellas, escribimos ahí por favor, son aquellas que describen el comportamiento son aquellas que describen el comportamiento de un gas en función de su presión ¿Puedes repetir, profe, por favor? son aquellas que describen el comportamiento de un gas en función de su presión, de su volumen, en función de su presión, de su volumen y de su temperatura. En función de su presión, de su volumen y de su temperatura. Punto seguido. Estas leyes son dos puntos aparte, como subtítulo primero, ley de Boyle. Ahí la tenemos en pantalla. Ley de Boyle.
Bueno, en el caso de la ley de Boyle, vamos a relacionar dos variables inicialmente, que son la presión y el volumen. Las primeras leyes que vamos a ver van a relacionar siempre dos variables. Entonces, la ley de Boyle va a relacionar presión y volumen. Antes de empezar a tomar el apunte de la parte como descriptiva de esta ley, vamos a imaginarnos nosotros una sustancia en estado gaseoso y qué pasa cuando variamos la presión, qué pasa con el volumen cuando variamos la presión. Un ejemplo que podemos tomar es el que tuvimos en la evaluación bimestral, con la jeringa, ¿cierto? Y el gas, el aire, podríamos inclusive decir, dentro de la jeringa. El émbolo, que es la parte, digamos, de la jeringa que se oprime, ¿cierto? Ejerce una presión, ¿sí? Ese émbolo ejerce una presión. ¿Cómo podríamos describir la relación que hay entre la presión y el volumen? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos más presión? ¿Qué pasa con el volumen? Y también, ¿qué sucede si eliminamos la presión? Si dejamos que la presión sea menor. ¿Quién me puede contar qué se le ocurre que suceda con la presión o el volumen? ¿O qué podemos recordar con respecto al ejemplo de la jeringa que teníamos en la evaluación? ¿El volumen aumenta? ¿Cuándo aumenta el volumen? ¿Cuando hay más presión o cuando hay menos presión? Cuando hay menos presión. Ok, cuando hay menos presión, ¿cierto? Si Cuando hay nosotros, más presión, profe. cuando hay más presión, dices Manuela. Sí, señora, pues no sé si esté bien. Ok. Bueno, nos habían dicho anteriormente que cuando había menos presión. Bueno, resulta que cuando yo halo el émbolo hacia atrás, estoy quitando presión, ¿cierto? Estoy quitando presión. Entonces, ¿qué va a pasar con el volumen? Que él va a ocupar todo el espacio, el gas va a ocupar todo el espacio dentro de la jeringa. Por lo tanto, va a tener un volumen mayor. Si yo oprimo el émbolo, estoy aumentando la presión. Y lo que va a suceder es que el gas va a ir ocupando cada vez un menor volumen, ¿cierto? Va a ocupar cada vez un menor volumen dentro de la jeringa. Entonces, cuando nosotros aplicamos presión, el volumen disminuye. Cuando nosotros disminuimos la presión, el volumen aumenta. Ahora, miremoslo con otro ejemplo, una gaseosa. Una gaseosa es una mezcla, ¿cierto? De un líquido con un gas. Tenemos un líquido y un gas dentro de la botella. Cuando la presión en este caso, ¿quién la ejerce en una gaseosa? ¿Quién está ejerciendo la presión? La tapa que tiene la gaseosa, ¿cierto? Ella ejerce la presión en ese momento. Cuando ustedes quitan la tapa, ¿qué es lo que sucede? A ver, ¿quién me dice qué ¿Se sucede? sale todo el gas? Se sale el gas. ¿Por qué? ¿Por qué se saldrá el gas? Porque se elimina la presión. O Porque le disminuye. estoy quitando la presión, ¿cierto? Estoy disminuyendo la presión. Entonces, la tapa me está representando la presión, pero en el momento en el que yo la quito, le estoy eliminando la presión. ¿Y qué va a pasar con el gas? Recuerden que de acuerdo con la teoría cinética molecular, las moléculas de los gases se expanden, se expanden. Entonces, el gas lo que va a hacer es ocupar el mayor espacio que le sea posible, ¿cierto? Él va a ocupar todo el espacio que le sea posible. Entonces, ya no está confinado a la botella porque tiene más espacio para moverse, entonces empieza a salirse de la botella y obviamente se incorpora al aire en el ambiente. Entonces, ahí con el paso del tiempo es cuando se suele decir que la gaseosa se pasó. Y se pasó es simplemente que el gas salió, ¿cierto? El gas salió. Ya no está
en la botella porque él se expandió, ocupó todo el espacio que le fue posible. Entonces, fijémonos que en la cotidianidad también podemos observar la ley de Boyle, que relaciona presión y volumen. Y miremos un tercer ejemplo. Cuando en nuestra casa se está cocinando, se está preparando algo dentro de una olla, digamos, por ejemplo, el arroz, y se tapa la olla del arroz. La tapa me está generando igualmente la presión, ¿cierto? La tapa me genera la presión. ¿Dónde se encuentra el gas? ¿Cierto? Porque cuando se cocina hay unas partículas que pasan al estado gaseoso. ¿Dónde se encuentra el gas cuando yo tengo la olla tapada? Digamos en la preparación de un arroz. En la tapa, ya que la tapa está ejerciendo presión. Bueno, dice Manuela en la olla. Sí, propiamente en la tapa no, entre el arroz y la tapa, ¿cierto? Está dentro de la olla. Entre el arroz y la tapa vamos a tener toda la fase gaseosa. No se puede salir de ahí porque la tapa está ejerciendo una presión. Entonces, el gas está confinado a ese espacio, únicamente al espacio dentro de la olla. Pero, ¿qué sucede si yo quito la tapa? Pues que fácilmente sale todo el gas, ¿cierto? Y pasa con cualquier alimento que se esté cocinando y que tengamos sustancia en fase de vapor. Entonces sale y ahí es cuando se percibe, por ejemplo, el aroma de los alimentos en los diferentes lugares. ¿Por qué? Porque sale toda la sustancia en estado gaseoso y ocupa todo el espacio posible. Entonces, la idea es que nos quede claro que cuando nosotros aplicamos presión, el gas tiene un volumen más pequeño. Cuando disminuimos la presión, el gas ocupa un espacio más amplio. Y esto explica la compresibilidad de los gases. ¿Se acuerdan que habíamos dicho cuando vimos las características del estado gaseoso que los gases son compresibles? Comprimir un gas es eso, es aplicarle presión para disminuir su volumen. Eso es comprimir un gas. Y eso nos permite tener, por ejemplo, oxígeno en las balas esas que tienen en los hospitales o el que se lleva para las personas que tienen que andar con oxígeno, que tienen una balita chiquita, eh, el oxígeno portátil, ¿sí? O también el gas propano con el que se cocina en algunos lugares, o por ejemplo mm, a veces en los vendedores ambulantes, en los carritos donde preparan comida a gas, llevan un cilindro de gas, ¿cierto? El gas puede estar en ese cilindro porque lo podemos comprimir, porque podemos colocarlo en espacios más pequeños aplicando una presión, ¿sí? Aplicando una presión. Entonces, a eso nos referimos con la ley de Boyle. Es una relación entre la presión y el volumen. Y fíjense que se ve en la cotidianidad todo el tiempo se está observando esta ley que es la ley de Boyle. Ahora sí pasemos entonces a la descripción de la ley. Entonces, la ley de Boyle, es como ya lo hemos mencionado, es una ley de los gases que relaciona la presión y el volumen de una determinada cantidad de gas. Hay que tener presente que yo no puedo variar la temperatura ni tampoco puedo variar la cantidad de gas. ¿Sí? En la ley de Boyle la temperatura es constante, constante. Todo se lleva a cabo a la misma temperatura. Para que se cumpla esta ley, tiene que estar a la misma temperatura. Quiere decir que la ley de Boyle es un proceso isotérmico. Isotérmico significa igual temperatura, ¿sí? Se mantiene a la misma temperatura. Y se le conoce también como la ley de Boyle y Marriott porque ambos trabajaron en esta formulación. Lo que pasa es que Robert Boyle eh, enunció su ley en 1662, mientras que Edmond Marriott, que es un botánico francés, trabajó en ese mismo tiempo, pero no publicó la ley. Y pues en ese caso, pues el que primero publica, pues a él se le atribuye.
pero pues se evidenció que él también había hecho un trabajo, solamente que él la enunció 6 años después. Entonces, no, 6 no, perdón, 14 años después. Entonces, por esa razón uno generalmente la encuentra como ley de Boyle, pero si en alguna parte aparece como ley de Boyle y Marriott, es justamente por eso, porque ambos trabajaron, aunque el primero en publicarla fue Robert Boyle en el año de 1662. Vamos tomando el apunte mientras yo les voy haciendo la descripción. Entonces, en 1662, Robert Boyle descubrió que la presión aplicada a un gas es inversamente proporcional a su volumen. Y aquí vamos a recordar un concepto que es matemático, ¿cierto? Relaciones proporcionales, inversas y directas. Entonces, cuando yo hablo de una relación inversamente proporcional, me refiero a que si una de las variables aumenta, la otra disminuye. Si una variable aumenta, la otra disminuye. A eso nos referimos con inversamente proporcional. Y aumenta y disminuye en la misma medida. Es decir, en el caso de la presión y el volumen, al aumentar la presión, el volumen disminuye, ¿cierto? Entonces, si yo duplico la presión, ¿qué pasa con el volumen? ¿En qué medida va a disminuir el volumen? ¿Quién me dice? Si yo duplico la presión, ¿en qué medida disminuye el volumen? También Dime, Laura. también se duplica. Ok, bueno. Ojo con los términos como los utilizamos. Yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero hay que mirar cómo lo especifico. Cuando yo hablo de duplicar, estoy hablando de multiplicar, ¿cierto? Es decir, va hacia arriba. Cuando yo hablo de disminución, entonces yo divido, ¿cierto? Entonces, si yo duplico el volumen, si yo duplico la presión, el volumen disminuye a la mitad, ¿ok? Esa es la expresión. Yo entiendo lo que estás diciendo, pero es la forma correcta de decirlo. Si duplicamos el volumen, si duplicamos la presión, el volumen disminuye a la mitad. Disminuye a la mitad. Entonces, cuando es disminución, hablamos en términos de división. Cuando es aumento, hablamos en términos de multiplicación. Entonces, es proporcional, muy bien, es correcto, es proporcional. Si yo triplico la presión, sí, Manuela, si yo triplico la presión, entonces el volumen se va a disminuir a la tercera parte, ¿cierto? A la tercera parte. Entonces, eso es lo que debemos tener presente cuando decimos que es proporcional. Entonces, en la misma medida que una aumenta, en esa misma medida la otra disminuye, ¿sí? Y hay dos variables que deben estar constantes, que no se pueden cambiar, y son la temperatura y el número de moles, que después hablaremos más detalladamente de qué son las moles, pero nos vamos a referir en este caso a la cantidad de gas. O sea, la cantidad de gas y la temperatura van a permanecer constantes, van a permanecer constantes para que se cumpla esta ley, la ley de Boyle. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿O está totalmente claro en qué consiste esta ley? Muy bien. Entonces siempre tengamos presente que es un proceso isotérmico. Isotérmico se debe llevar a cabo a la misma temperatura. Ok. Terminemos de tomar el apunte y ya vamos a mirar cómo se expresa esto gráficamente.
Bueno, continuamos entonces. Eh, la ley de Boyle obviamente se puede representar gráficamente, ¿cierto? Entonces vamos a revisar cómo sería una gráfica de la ley de Boyle. Es una gráfica de una relación inversamente proporcional, ¿cierto? Entonces, como dijimos que una aumenta y la otra disminuye, la ley de hoy nos va a representar una gráfica que va en sentido negativo, ¿sí? Va en sentido negativo. ¿Por qué? En este caso, el volumen, que es nuestra variable eh, independiente, entonces va a estar aumentando. Fíjense que cada vez va siendo mayor. Mientras que la presión, que es la variable dependiente, va a ir disminuyendo, ¿sí? Va a ir disminuyendo. Entonces tenemos una gráfica presión-volumen que siempre se va a presentar de esta manera. Va a ser una gráfica descendente, perdón, justamente debido a que la relación es inversamente proporcional. Lo vamos a ver en los dibujos y lo vamos a ver también en la gráfica como tal. Aquí, ¿qué podemos observar? Fíjense que tenemos en la parte de arriba em, de nuestro vaso de precipitados 4 pesitas. Esas 4 pesitas que están ahí representadas van a representarnos 4 atmósferas de presión, ¿cierto? Es la presión que se está ejerciendo. Entonces aquí tenemos en el número 4, ¿cierto? 4 atmósferas de presión y tenemos el volumen correspondiente que en este caso medido en litros es 1 litro, ¿cierto? 4 atmósferas que están representadas en las pesitas y tenemos las moléculas del gas que nos representan o que están ubicadas en 1 litro de volumen. 1 litro es el espacio. Ahora, vamos a disminuir la presión y de 4 a 2, ¿en cuánto hemos disminuido la presión? En ¿En 2. cuánto? En 2, ¿cierto? Entonces disminuimos la presión a la mitad. Estaba en 4, ahora tenemos la presión en 2. Si la presión disminuye a la mitad, ¿qué esperamos del volumen? ¿Qué esperamos del volumen? No, no queda igual. Si yo disminuyo la presión, ¿qué pasa con el volumen? Miremos acá nada más en esta Aumenta gráfica. el volumen Aumenta el volumen, ¿cierto? ¿Y en cuánto aumentará? al doble. Al doble, exactamente. Teníamos 1, pasamos a 2. Entonces, el volumen aumentó al doble y la presión disminuyó a la mitad, ¿sí? Ahora, aquí lo podemos ver, el 2 con el 1. ¿M? Y seguimos disminuyendo la presión. Entonces, ahora la presión es de 1, ¿cierto? O sea, de esta presión a esta hemos disminuido a la mitad. De esta a esta hemos disminuido a la mitad. Entonces el volumen nuevamente se duplica. Entonces aquí teníamos 2 y aquí pasamos a 4. Teníamos 2 y pasamos a 4. Entonces fíjense que cada vez en la misma proporción en que disminuimos la presión, en esa misma proporción aumentó el volumen. ¿Sí? Aumento del volumen. Por eso tenemos una gráfica de esta manera, inversamente proporcional. Cuando hacemos gráficas de volumen, de presión, de cualquier tipo de gráfico, hay cosas importantes a tener en cuenta. Lo primero, debemos utilizar una escala. Fíjense ustedes aquí en la presión que la escala va de 0,5 en 0,5. Yo no puedo colocar los números simplemente al azar, sino que tengo que colocar una escala. ¿Sí? 0,5, 0,5. En este caso también va de 0,5 en 0,5. Yo puedo escoger una escala diferente para la presión y para el volumen según los valores que yo tenga, ¿cierto? Puedo escoger una escala distinta.
pero lo importante es que siempre debe ir en el mismo rango, ¿cierto? Si quiero de uno en uno, de dos en dos, pero siempre en el mismo rango determinado y ubico los valores según los que me den. Eso es importante porque cuando estemos realizando gráficas, a veces se suele colocar simplemente el valor que me dan y eso no está bien. Entonces, para que la gráfica me quede correcta, yo debo utilizar una escala tanto para la presión como para el volumen. Puede ser la misma, como en este caso del ejemplo que tenemos, de 0,5 en 0,5, o puede ser una escala diferente. ¿Sí? Puede ser una para la presión según los valores que tenga y otra para el volumen también según los valores que tenga. Bueno, entonces vamos a hacer la gráfica, por favor, de la ley de Bohr. Bueno, chicos, ya terminamos. ¿Falta alguien? Yo, profe. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa porque el tiempo se terminó. Les voy a enviar la imagen al grupo de WhatsApp para que finalicen la gráfica y en la próxima clase vamos a continuar ya con la expresión matemática de la ley. Entonces, por favor, para la próxima clase no olviden su calculadora. Nos vemos mañana en física y la próxima semana continuamos con este tema. Dios los bendiga. Chao a todos.